No hablábamos con Daniel Coronel desde el lanzamiento de su exitoso libro. Es un placer saludar al presidente de Univisión Noticias y columnista de la revista Semana para comentar un tema que nos parece de la mayor actualidad e importancia, las encuestas. Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Un poco preocupados, porque yo creo que la alarma que usted enciende no es solamente con la encuesta de Ipsos, sino con todas las encuestas. Con las nuestras, con las de otros colegas, y en tiempos de tanta sensibilidad en Colombia, como bien anota usted en su columna, una encuesta puede crear un ambiente adverso a la realidad de lo que la gente quiere o intenta votar. Yo quisiera que fuéramos al comienzo. Usted ha dejado públicas unas observaciones confirmadas por el propio encuestador de esa carátula de Semana, en donde el no en el plebiscito tenía el 50% en el no. Y lo que usted descubrió con el propio encuestador es que la encuesta tenía algunas imprecisiones. La revista o los medios pues no tienen la culpa, no tienen nada que ver con lo que hagan las encuestas. Nosotros no somos encuestadores ni revisamos, contratamos, pagamos y publicamos. Por eso me parece también muy valiente la revista, usted, en una columna en la propia revista, cuestionar su propia encuesta. ¿Cómo comienzan sus preocupaciones por esta encuesta? Pues Julio, arrancan a partir de una pregunta que hace la encuesta, no referida al futuro, al pronóstico de lo que viene, sino al pasado. Esa pregunta que le hace a sus encuestados es: ¿votó usted en la segunda vuelta? Y resulta que los encuestados que responden sí votamos en la segunda vuelta son el 67%. Eso no corresponde en nada a la realidad porque los colombianos que votaron en la segunda vuelta fueron el 48%. Entonces me surge la preocupación porque ese resultado no cabría en ningún margen de error, porque había de casi 18 puntos o 19 puntos porcentuales de diferencia con una encuesta de margen de error del 3.1. Por esa razón llamo al encuestador, al doctor Javier Restrepo, y le pregunto por esto, y entonces me dice: pues mira, es que la encuesta no es una encuesta de pronóstico de votos, no es una encuesta electoral. Digo, ¿no? Me dice, no, es un sondeo de opinión preliminar, y pues no está hecha técnicamente para hacer una encuesta electoral. Le dije, pero don Javier, ¿usted se da cuenta que fue publicada como encuesta electoral? Que la noticia fue que había 50% de los colombianos que votarían no a los acuerdos de paz frente a un 39% que votaría sí. Y entonces él me dice, pero yo no la hice con ese propósito, se hizo con el propósito de hacer un seguimiento, una encuesta de opinión pública permanente. Le dije, sí, pero si no hay técnica para medir la intención de voto, pues simplemente no se puede incluir en una encuesta. Y entonces él mismo me hace la siguiente reflexión: es que si fuera una encuesta electoral, lo primero que se tiene que preguntar es: ¿usted tiene deseo de votar sí o no? Y después, descartando a los que dicen no, los que no están decididos, votarle a los que dicen sí. ¿Cómo van a votar? No se les puede preguntar nada antes, porque eso lleva de la mano a que la gente termine diciendo, inclinándose en un sentido o en otro. Es decir, si uno le pregunta cómo manejó el gobierno el paro camionero, qué piensa el presidente frente a la carta que le mandó al expresidente Uribe, después pregunta, ¿y usted qué piensa de lo que dijo el presidente de los ciclistas en el Tour de Francia y todo? Y después le pregunta cómo va a votar el plebiscito. Pues toda esa información previa que entregó a través de las preguntas pesa sobre el ánimo de las personas. Entonces, él me reconoce todo eso. Esa es la columna. Además de esas preguntas que están evidenciadas en la columna, y otras más que yo me he formulado sobre la metodología y la cobertura de esta encuesta, que él me confiesa que no es nacional. Y me parece que todo esto nos debe llamar a una reflexión, tanto a los medios de comunicación como a los ciudadanos, porque pues estamos recibiendo información de unas encuestas que aparentemente tienen
la posibilidad de pronosticar el voto, que realmente no lo tienen. Y pues es un caso clarísimo de eso. Daniel, pero ¿por qué razón o qué explicación da el señor Restrepo de hacer este sondeo de opinión, que ya sabemos que no es una encuesta electoral, sino un sondeo de opinión exclusivamente con aquellos que votaron en la segunda vuelta? Porque si es un sondeo de opinión, no se coge un panorama más general para saber qué es lo que está pensando la gente y no exclusivamente los que fueron a las urnas en la segunda vuelta hace 2 años. No, Camila, creo que me explicó mal en eso, porque él sí se le aplica a todos los colombianos. Lo que pasa es que una de las preguntas de control que hace es: ustedes votaron usted votó en la segunda vuelta, y eso como resultado da 67% que votaron sí. Si hubiera votado el 67% de los colombianos, la votación habría sido un poquito superior a 22 millones de personas. La realidad es que la votación en la segunda vuelta última, sumada los votos por el doctor Oscar Iván Zuluaga, los votos por el doctor Juan Manuel Santos, los votos en blanco y los nulos, dan algo más de 15.800.000 votos. Es decir, son 6 millones de votos de diferencia. Es grandísima, la diferencia es casi del 30% sobre la votación total, y del 17% en márgenes porcentuales del censo. Es decir, según el censo electoral hay 34 millones en números redondos de colombianos habilitados para votar. Si se tomara como cierta la respuesta que dan los encuestados de Ipsos, el resultado sería que 22 millones de personas habrían votado en la segunda vuelta. La realidad es que votaron 15.800.000. Entonces, a partir de eso, le empiezo a preguntar unas cosas, porque además me preocupa no solamente eso. Me preocupa, por ejemplo, que la encuesta tiene una doble técnica de recolección, una presencial para los estratos bajos y una telefónica para los estratos 4, 5 y 6. Resulta que este cuestionario, yo calculo que no se puede aplicar en menos de 28 minutos. El doctor Restrepo me dice que sí, que es entre 20 y 25 minutos. Y por convención internacional, las encuestas telefónicas no son confiables cuando duran más de 12 minutos. 10 minutos es el máximo, 5 es el ideal para una encuesta telefónica. Entonces, una encuesta telefónica de 25 minutos es totalmente antitécnica en el estándar internacional. El doctor Restrepo me dice, yo le pregunté por esto, que bueno, eso puede pasar en Estados Unidos, pero que en Colombia la gente sí soporta encuestas más largas por teléfono. Pero pues, como les digo, esto es fruto de una consulta con encuestadores acá. ¿Quién tiene 25 minutos para estar hablando por teléfono con un desconocido? Daniel, ¿qué explicación? Nosotros hemos querido llamar al doctor Restrepo y él ha dicho que Ipsos solamente se va a manifestar a través de comunicados, lo cual pues lo respetamos y lo entendemos. Pero es que usted dijo al comienzo que le dio la impresión de que la entrevista tenía un ambiente previo a la pregunta del plebiscito. Ese ambiente previo eran preguntas sobre Santos y el ciclismo y la educación, o en fin, distintos temas en donde seguramente ya es conocido que la popularidad del presidente no es la más favorable. ¿Qué respondió el encuestador de haber ambientado la encuesta con preguntas que eran ampliamente negativas para el presidente para llegar a la del plebiscito? Bueno, pues él me dice que como no era una encuesta electoral, sino era básicamente un sondeo de opinión, pues él sí pensó que no tenía la obligación de preguntar de primero, como me dice él que debe hacerse él mismo, que debe hacerse en las encuestas electorales. Y entonces le preguntó a la gente, pues eso, por el apoyo a los ciclistas, por el cierre de la frontera con Venezuela, por la invitación al expresidente Uribe para explicarle en detalle los acuerdos de las FARC, por el paro camionero, en fin, por una serie de temas que necesariamente pues influían en la respuesta final. Otra cosa que me llamó la atención y que me pareció de la mayor preocupación de los expertos en estadística que yo consulté acá, es que él aplica un margen de error a la muestra general, que es de 1.000 personas, y después, cuando eso se baja a una submuestra, que son los que van a votar,
alrededor del 59%, no corrige el margen de error, no establece que para esa respuesta hay un margen de error distinto. Él también me admite, me dice, lo correcto habría sido publicar los dos márgenes de error. Sí, señor, usted tiene razón en eso, pero no lo hizo. Después me dice que aún dentro del margen de error la ventaja seguiría siendo la del no, pero pues obviamente que eso dice él, pero lo dice de una encuesta que no tenía la posibilidad de pronosticar la intención de voto, porque ya hay otras fallas técnicas que él mismo reconoce, y él admite además que pues la encuesta no fue hecha con cobertura nacional ni puede pronosticar el voto de los colombianos. Entonces, pues, es una encuesta que sirve para otra cosa. Daniel, usted dice que cuando habló con el señor Restrepo le dice que si él cayó en cuenta que esta encuesta se publicó como una encuesta electoral y no como un sondeo de opinión, y él dice que su intención era hacer un sondeo de opinión. ¿Sabemos por qué entonces se publica como si fuera un sondeo electoral del voto del plebiscito y no como un sondeo de opinión como él se lo manifestó a usted? Él me dice que la responsabilidad del énfasis en la publicación es de los medios y no del encuestador. Y bueno, yo en gracia de discusión admito eso, pero encontré algo que me parece supremamente llamativo, Camilo, que es que en la cuenta de Twitter personal del doctor Restrepo, los resultados que se publican son exactamente los de intención de voto, los electorales, no los de opinión. Los únicos que se publican, y además él pone trinos, un trino en español y otro en inglés, es sobre ese 50 por el no, 39 por el sí. Daniel, y tal vez una pregunta que se pueda estar haciendo el gerente de la campaña del sí al plebiscito por los acuerdos de paz. ¿Y esto cómo se arregla? No, esto no tiene arreglo. No tiene arreglo porque la encuesta fue presentada con la mayor difusión posible por varios de los medios más seguidos del país, por dos importantes cadenas de radio, por una importante cadena de televisión y por la revista de información con mayor circulación en Colombia en su carátula, mostrando que el 50% de los colombianos votarían por el no y 39% por el sí. Y ese tipo de afirmaciones que hacen los encuestadores tienden a volverse dogma de fe, porque además es usual que en Colombia no se discutan las encuestas y no tienen un control real las encuestas, sí, porque el Consejo Nacional Electoral, la facultad que ejerce, que tiene por ley y que ejerce, se limita a lo formal. Yo veo que el Consejo Nacional Electoral es más un organismo político y eventualmente jurídico, que en donde unos señores abogados revisan las condiciones. ¿Tiene ficha técnica? Sí. Se efectuó en las fechas tales, está dentro de los periodos en donde está permitido hacer encuestas, ¿no? Pero por ejemplo, la diferencia entre encuesta de opinión y encuesta electoral, que está señalada en las normativas del Consejo Nacional Electoral, rara vez es revisada, y creo que el Consejo Nacional Electoral no cuenta con las herramientas para hacer un control estadístico sobre la calidad de la encuesta. Entonces esto queda en las manos de Dios, y sería bueno, como usted dice, Julio, que se revisara el trabajo de todas las casas encuestadoras. ¿Quién podría ser un árbitro para la calidad de ese trabajo? Pues o tiene que ser un árbitro internacional o quizás un árbitro académico en Colombia. En Colombia hay facultades, hay universidades que tienen departamentos de estadística muy grandes y muy fuertes, como el de la Universidad Nacional. Quizás valdría la pena que ellos ejercieran una auditoría ciudadana sobre las encuestas, porque pueden estar pasando cosas como estas parecidas en otras casas encuestadoras. Esta fue descubierta porque había un resultado contraevidente que permitió cuestionar la metodología, la cobertura, la forma de recolección de la información, pero en las otras pueden estar pasando cosas parecidas o más graves, y no hay un juez válido para evaluar la verdad que contiene la información publicada por los encuestadores. Óigame, Daniel, y pues ¿usted no cree que sí puede de todas formas llamar un poco la atención el hecho de que usted se plantee estas preguntas y pues deje en evidencia estas fallas metodológicas de la encuesta, cuando gana el no
siendo que ya en encuestas anteriores Ipsos había preguntado por el plebiscito y antes ganaba el sí? ¿No quedaría de pronto esto como si más bien usted quisiera atacar a la encuesta porque le fue mal con el optimismo y las cifras positivas que se tenían en el plebiscito hasta entonces? Es que lo que pienso es que es el comienzo para evaluar todas las encuestas. La pregunta sería, usted, señores del Washington Post, ¿cómo se ponen a decir que Nixon es el que está espiando al partido de la oposición cuando eso ha pasado antes? Lo que pasa es que no hay pruebas. Pues cuando haya pruebas de los otros también las publico. Lo que pasa es que no puedo dejar de publicar estas porque votan por el sí o por el no. Una encuesta debe garantizar la neutralidad estadística. Debe ser un instrumento que le sirva a la ciudadanía para formar su opinión y para reflejar la que ya tiene. No puede ser un instrumento que esté mal calculado para entregar los resultados que entrega y que en cambio sí influya la opinión. Es como si usted fuera el médico, Juan Pablo, y quisieran determinarle si tiene fiebre usando un fonendoscopio. No, para establecer si tiene fiebre o no, existe el termómetro. Entonces ellos, que son el médico en este caso, están obligados a usar los instrumentos correctos para pronosticar lo que están pronosticando o para medir los climas de opinión y no mezclar uno con el otro. Hay comunicado de Ipsos, ¿qué dice Juan Pablo? Pues Julio, en el comunicado de varios puntos de la firma encuestadora se justifica la situación que se presentó y sobre todo se salvan las responsabilidades debidas respecto a la situación ocurrida con la encuesta presentada hace una semana. Javier Restrepo, quien no quiere conversar con los micrófonos de la W porque asegura que Ipsos ha tomado la determinación de guardar silencio, nos puntualiza lo siguiente en el comunicado. Como herramienta, las encuestas no pretenden pronosticar el futuro. Siempre hemos explicado que una encuesta es una fotografía de la opinión de un momento dado. La publicada en la revista Semana del 7 de agosto no es la primera medición de Colombia Opina en la que se consulta la opinión de los colombianos frente al plebiscito. En encuestas anteriores se realizaron con la misma metodología. En dichas mediciones el sí aventajaba el no y en esta ocasión el resultado ha sido distinto. Podría volver a cambiar en el futuro. El debate sobre si las encuestas consultan opiniones o las crean es reiterativo, pero no existe evidencia científica al respecto. La información y las opiniones expresadas en los medios de comunicación tienen una influencia más significativa. El comunicado tiene 6 puntos, Julio, pero esto es tal vez lo más importante de lo que señalan los señores de Ipsos respecto a esta situación. Hay que advertir que Daniel tiene, como todo lo que hace, un seguimiento en su archivo de correos electrónicos que sustentan todo lo que escribió en su columna. Daniel, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Sí, señor. Tal vez Julio, si usted me diera un minuto, sí, yo puedo buscar exactamente lo que me dice don Javier Restrepo en un tono en donde él sí acepta que la encuesta no está hecha para predecir, para pronosticar la intención de voto. Pronosticar es en este caso técnicamente es muy distinto a predecir. Dice lo siguiente el doctor Restrepo. Perdón un momento, es que fueron varios correos, además de varias conversaciones telefónicas. Y dice: apreciado Daniel, como conversamos hace un momento, adjunto a este correo te hago llegar un documento pequeño con la mirada de las diferencias significativas. De la pregunta de intención de voto, pone intención de voto entre comillas, por el plebiscito. Como lo hablamos, por favor ten presente esta pregunta y aquí viene lo más importante. En el contexto de Colombia Opina es aún apenas un sondeo de opinión frente al tema y no estrictamente el pronóstico de la intención de voto. Es decir, él dice que sobre la base de una encuesta o de un estudio hecho con otra metodología y otra cobertura, se terminó haciendo pronóstico de intención de voto por el sí o por el no con cobertura nacional, para lo cual no servía este estudio. Todavía falta conocer la reacción de los medios contratantes, ¿no, Daniel? De Semana y de RCN sobre esta denuncia que usted ha hecho. Estaremos muy atentos
qué pronunciamiento hacen los medios. Te deseo una feliz mañana y gracias por la información, Daniel, muy valiosa, no solamente para esa encuesta, sino para todas las encuestas, incluyendo la nuestra. Ha sido usted muy amable, Daniel. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos. Los colombianos.